Shabbat Shalom a todos. Okidoki. Vamos a continuar y nos vamos directamente al libro de Romanos. Book of Romans. No. Romanos capítulo 9. Terminamos con Romanos capítulo 8 la semana pasada. Y ok, como siempre nos leemos los versículos de los versículos anteriores del capítulo que está antes, ¿va? Para poder tener un contexto de lo que hablamos. Este es Romanos capítulo 8, 37, 38 y 39. 8. Nos vamos a comenzar el capítulo 9, pero voy a leer los versículos 37, 38 y 39 del capítulo anterior. Dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, gracias, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Elohim, que es en Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Como estábamos viendo la semana pasada, ¿verdad? Pablo nos está dando una amonestación y al mismo tiempo Pablo está enseñando que aún si nosotros venimos a seguir a Dios, pues venimos a seguir a Yeshua, nuestro Elohim, por querer estar en el reino, eso también nos puede separar de Él. Si entendemos el contexto del versículo, ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, nada nos puede separar. Hermano, ¿qué? El 8, 37, 38 y 39, ¿verdad? ¿Qué es lo que el propósito de Pablo estableciendo estos versículos? Es cuando si nosotros nos ponemos si le ponemos atención al versículo 38 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, que yo podría entender que la muerte me separe del Padre, pero ¿cómo que también la vida me puede separar del amor del Padre? O sea, pongámosle lógica a lo que estamos leyendo. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, dice, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Qué es lo porvenir? Sí, pero en sí, aquí está hablando al pueblo. ¿Qué es lo que nosotros como pueblo esperamos por venir? Su reino. Ni lo porvenir, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Elohim, que es en Yeshua HaMashiach. En otras palabras, si no tenemos cuidado, aún el enfocarnos solamente en querer entrar al reino nos puede descalificar de entrar al mismo reino que queremos entrar. ¿Tiene lógica esto? Sí, tiene lógica, porque cuando dice ahí que ni la vida es por, o sea, hay tantas cosas que nosotros hacemos para sobrevivir. Para sobrevivir, para Sí, guardar la vida. Exacto. Eso. Y una de las cosas importantes, como dije yo, hay veces que nosotros nos enfocamos tanto en el reino. Bueno, un reino sin el rey no es nada. O sea, en otras palabras, nuestro enfoque no tendría que ser en el reino. ¿En qué tiene que ser el enfoque? En el rey. El rey. Él tiene que ser todo nuestro enfoque. Todo lo que nosotros pensamos y todo lo que hagamos, que no sea porque quiero entrar al reino, que sea para agradar al rey de ese reino. De igual forma, si no agrado al rey del reino, obviamente que no voy a entrar al reino. No voy a ni siquiera ser partícipe de ese reino. Entonces, algo importante del capítulo 9 que vamos a comenzar ahorita de Romanos, acuérdense que estamos leyendo una carta, solo como traer lo que leímos en el pasado al futuro para que entendamos. Pablo, ¿a quién le está hablando aquí? A los judíos que estaban en Roma.
los judíos que están en Roma y a los gentiles que se están uniendo a los judíos. ¿Cuál es la munición al judío? Le está diciendo, tú que tienes que enseñar Torah, te has ido detrás de los mismos ídolos y de las mismas cosas que ellos están haciendo. O sea, en vez de que ellos se cambien a ti, tú te estás cambiando a ellos. Entonces comienza a darles una admonización, o sea, a exhortarlos, a exhortarlos duramente. Pero ahora va a empezar a hacerles sentir, ok, sí es cierto que ustedes han hecho esto y esto, pero todas las promesas que Jehová ha hecho son para ustedes. Ahora aquí viene la parte donde ahora empieza, porque junto con la admonición tiene que venir también que, imagínense, no solo se trata de regañar a alguien, admonición es un regaño, también hay que levantarle el ánimo, el espíritu, porque si solo lo regaña, pues la persona queda como, ya se siente que no sirve para nada. Pero después del regaño viene y le da, oh, pues ¿sabes qué? No te preocupes, también esto es parte tuyo. O sea, es como un ánimo, ¿para qué? Para que se levante de donde está. Ahora Pablo va a comenzar a eso. Entonces, capítulo 9, dice, verdad digo en Cristo, Mashiach dice, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Ok? Porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, ser removido, cortado, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Oiga bien, esto es importante porque este versículo aquí va a cortar un montón de cosas que la persona cuando lee la escritura dice, bueno, es que lo que está aquí atrás, eso pertenece a Israel, pero esto de aquí es para nosotros. Bueno, aquí viene una admonición bien dura, y como dice Yeshua, el que tenga oídos para oír, ahora va a entender. Miren lo que dice, porque para los israelitas, dice que son israelitas, dice, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Elohim sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿En qué momento dijo aquí que hay algo que venga para los gentiles? Es más, del capítulo 9 en adelante, aquí Pablo ahora va a presentar la idea de que el gentil, para poder recibir parte de estas promesas que acaba de hablar él, tiene que ser ¿qué? Injertado. Tiene que ser injertado. Y si no es injertado, o sea, básicamente no tiene parte de estas promesas. Ahora, mire, la injerción no es algo que Pablo inventó. Números capítulo 15. Pablo no puede inventar nada, ni él puede decir, bueno, yo les voy a dar una ley a ustedes para que ustedes sepan cómo funcionan las cosas. No puede decir nada de eso. Jehová ya en su Torah ya estableció que el que quiera pertenecer solo tiene que agregarse al pueblo, y la misma ley del pueblo también es para él. Dice Números 15, capítulo 15, versículo 13, el 13 en adelante. Todo natural, este es todo ciudadano israelita, hará estas cosas así para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Versículo 14. Y cuando habitare con vosotros extranjero o cualquiera que estuviere entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, o sea que no está limitado a no hacerlo, sino que tiene todo el derecho, al igual que un ciudadano. Ok. Si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hicieres, así hará él. Versículo 15. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Versículo 16.
una misma ley, un mismo estatuto, oiga bien, una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. ¿Qué diferencia hay para el extranjero? ¿Ha hecho Jehová diferencia de algún extranjero? Más bien está mejor que todo. Oiga bien, Éxodo capítulo 12. Versículo 48. Del 47 dice, toda la congregación de Israel lo hará. Aquí estamos hablando de participar de Pesach, que este es como el comienzo de la ciudadanía. Éxodo 12, 48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar Pesach, Pascua, para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moshe y a Aarón, así lo hicieron. O sea, ¿qué pasó? Todo lo que Jehová ha escrito es ¿para quién? Para todo aquel que quiera prestar su oído y hacerlo. ¿Qué pasa? El pueblo escogido es Israel. Pero todo aquel que quiera pertenecer a Dios, o sea, a Jehová, solo puede pertenecer a través de ¿quién? De Israel. Y esto duele. Y ese es el versículo clave para todos aquellos que dicen que ellos son los elegidos del pueblo. Había seguramente que estaba grabando, estaba grabando, entonces digo yo. ¿Ah? Y este versículo le cae a todos esos cristianitos que dicen de que ellos son el pueblo elegido y que no hay ninguna raza, no hay ninguna forma, que el pacto es para ellos. Como me dijo la hermana, dice, no, si nosotros no es necesario que nos engendremos, que seamos injertados en el palo de olivo, dice, si ya el pacto ya nos dio el pacto a nosotros. Una situación con todo eso, y a veces, como le dije yo la vez pasada y he hablado siempre con ustedes, temas así a veces no es ni podría decirse ni positivo, ¿cómo le podría decir? O sea, no es algo que produzca, no es constructivo. No tiene chiste ponerse a tratar un tema con personas que ni siquiera entienden la mitad de esto. Perdonando es como cuando uno dice gastar pólvora en milco, o sea, sabe que uno que está perdiendo su tiempo. ¿Qué resulta? Miren, Pablo, aquí mismo en este capítulo, Pablo está estableciendo algo que todos nosotros tenemos que aprender a escuchar, porque nosotros fuimos gentiles y de en medio de los gentiles salimos para poder ser parte del pueblo que Jehová ha llamado a ser, porque Él viene por una sola. ¿Viene por cuántas iglesias? ¿Por varias o por una sola? Viene por un solo pueblo, una sola congregación. Entonces, un momentito, si viene por una sola congregación, pero el pueblo de Israel siempre le ha pertenecido a Él, ¿dónde queda el lugar para otra congregación separada? No hay ninguno. O sea, hablando lógicamente, pensando lógicamente, no existe. Entonces, la única forma es a través de lo que Pablo llama que ser injertado, la injerción. Entonces, miren, capítulo 3 de Romanos, miren lo que dijo, no tienen que ir ahí, yo se lo voy a leer, versículo 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Está haciendo la pregunta clara, ahí de un solo. Mucho en todas maneras. Primeramente, que hay algo todavía después de eso. Primeramente dice, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Elohim, la palabra de Dios. Entonces, ¿quién tiene la palabra de Dios? ¿A quién se le fue confiada?
al judío. ¿Qué pasa cuando nosotros, fuera del entendimiento de ellos, queremos establecer algo? ¿Están entendiendo lo que te estoy diciendo, Jackson? Imagínate que algo se les ha dado, vaya, ustedes son garífunas, algo que se les ha dado específicamente a ustedes, pero yo quiero entender eso, o quiero aprender de eso, pero no quiero llegar a ustedes para aprender de eso. ¿Qué pasaría? Difícilmente vas a lograr entender. Voy a lograr entender. Puedes escuchar fábulas, pero hay cosas. Ya me entendiste, pero nunca voy a... Entonces necesitamos ir a la raíz. El propósito de esto es entender que nosotros necesitamos ir a la raíz. Entonces, esto es lo que Pablo está estableciendo. La raíz de todas las cosas es Israel. Entonces dice, ¿qué son israelitas? Dice, los cuales son la adopción, de los cuales pertenece la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y los cuales según la carne vino, aún según la carne, Cristo vino a través de Israel, de un judío, de los judíos. Además, es el león de la tribu de Judá. Dice, a esa es la gloria por los siglos de los siglos, amén. No que la palabra de Elohim haya fallado. Versículo 6 dice, no que la palabra de Elohim haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esa es una palabra clave. Dice, ¿por qué dice él que no es que la palabra haya fallado? Acuérdense que está hablando con quién, con judíos que están en medio de los romanos, que en vez de practicar lo que tienen que hacer, ¿qué están haciendo? Convirtiéndose a los romanos. O sea, básicamente están haciendo lo mismo que ellos hacen. Entonces dice, no es que la palabra haya fallado, porque por algunos, y mira lo que dice versículo 7, no por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Por qué dice aquí no todos que son descendientes de Abraham son hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia? Si nosotros conocemos, ahí nos lleva a Génesis 21, si nosotros conocemos la historia de Abraham, tuvo a Ismael, tuvo a Midian, ¿cuántos hijos tuvo? Tuvo un montón de hijos, pero la promesa vino a través de ¿quién? De uno solo, de Isaac. Entonces dice, a pesar de que los otros son hijos, como Ismael es hijo de Abraham, la promesa no es a través de Ismael. Así de que por mucho que Ismael se cierre y que diga, no, pues yo también soy, el cual es el pleito que hay ahorita entre los musulmanes o Palestina e Israel en la Tierra Santa. Palestina dice, hey, nosotros también somos descendientes de Abraham y la tierra también es de nosotros. Pablo dice, no importa que ustedes sean descendientes de Abraham, la promesa viene a través de Isaac. Sí, todos son hijos de Abraham, pero la promesa viene a través de Isaac. Entonces es a través de él que ustedes también tienen que entrar. Es como ser el primogénito. No solamente es ser el primer hijo, es toda la autoridad es dada al primogénito. Quiere decir que el resto de los hermanos caen sobre ¿quién? Sobre el primogénito. ¿Cuál es el problema entre Ismael y Isaac? El que tenemos ahorita. Que No le vendió la... No, que Isaac es primogénito. ¿cuál sería el problema? Que Ismael era Ismael es el primogénito, Isaac. pero Isaac fue el que se le dijo que él va a ser el primogénito. Entonces lo mismo pasa con Caín y Abel. ¿Quién es el primogénito? Caín. ¿Quién es el espiritual? Abel. A Caín no gustar, dice. Lo mismo pasa entre Jacob y Esaú. ¿Quién es el primogénito? Esaú. ¿A quién lleva la promesa? Jacob. Estamos viendo, miramos un patrón. Lo mismo con Reubén. Mismo con Reubén y Judá. Ahora, aquí va algo importante. Aquí va algo importante. Lo mismo con Adán. Porque Pablo dice que vino el primer Adán, pero también viene Yeshua, que es el segundo Adán. El primer Adán trajo muerte, el segundo Adán trae vida. Si nosotros logramos entender estos patrones que está estableciendo aquí, claro, el primer Adán simboliza ¿qué? La carne. El segundo Adán simboliza ¿qué? El espíritu.
¿Quién es el que necesita rectificación? La carne. La carne. Pablo está estableciendo todo esto a través de esto. Y lo importante entender aquí es, hijos son los que son obedientes al Padre. Esos son los espirituales. Entonces, mira cómo lo va a poner. Esto es, versículo 8, no los que son hijos según la carne son los hijos de Elohim. Ok, bien, aquí no dijo de Abraham. ¿De quién está hablando aquí? Del Padre de Elohim, porque la promesa dada a Abraham es para que toda la descendencia de Abraham sean ¿de quién? De Jehová, le pertenezcan a él, o sea, son sus hijos. Entonces dice, no los que son hijos según la carne son los hijos de Elohim, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Bueno, aquí en Génesis 18:10, Ismael ya tiene 13 años de edad. Ya Ismael ya es un güiro, ya es un cipote. Y hasta entonces viene y le da la promesa. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió uno de Isaac nuestro padre, estamos hablando de Esaú y Jacob, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, dice, para que el propósito de Elohim, conforme a la elección, ahora estamos hablando de elección. ¿Cuál es el pueblo elegido del Padre? Israel. Eso no tiene nada que ver con que Israel sea bueno, con que Israel sea malo o con que Israel sea lo que nosotros pensemos. Es el pueblo escogido. Entonces dice, conforme a la elección, para que la elección permanece, dice, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Elohim? ¿Qué dice? Meganoito, en ninguna manera. En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Éxodo 33:19. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Elohim que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Por eso cuando Yeshua dice en el monte, que tu nombre sea glorificado, ¿qué dijo la voz? Dice, y vino una voz y dijo, ¿qué? Lo he glorificado y lo glorificaré. ¿Cuándo fue su nombre glorificado? En el Éxodo. ¿Cuándo va a ser su nombre glorificado otra vez? En el Éxodo mayor, en el Éxodo venidero de ahorita. Entonces dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Esa palabra endurecer no es sí, porque él no endurece a nadie, ¿me entiende? Pero esa es la traducción que ellos le dan. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, dice, ¿quién eres tú para que alterques con Elohim? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Elohim, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Óigame, aquí estos vasos que está hablando no son nada más y nada menos que Israel mismo, a los cuales ha llamado a esto, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, dice. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío.
y a la no amada, amada. Ok, ¿quién es este pueblo de gentiles? Que anda en el mundo, pues. Todo el que anda en el mundo. Ya vamos a mirar que no es así. Vamos a ir a Oseas capítulo 2, 23, pero vamos a ir a Oseas porque en el capítulo 1, versículo 10 dice, y el versículo 26, y en el lugar donde se le dijo, vosotros sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Oseas 1:10. Miren que conste que cuando está hablando de los vasos que fueron creados para destrucción, o sea, para mostrar su misericordia, no destrucción, para mostrar su misericordia, está hablando del pueblo de Israel, y ahí dice nosotros, está hablando de él mismo. Entonces, en el capítulo 20, en el versículo 25, vamos al libro de Oseas, capítulo 1. Bien. Oseas capítulo 1. Miren, esto es importante cuando nosotros leamos algo y se nos da un contexto, un versículo el cual se está sacando, es bueno ir a donde el versículo sale, porque eso nos da el contexto del versículo. Porque la palabra aquí gentiles no es la palabra que nosotros estamos entendiendo en la mente. ¿Qué es lo que nosotros estamos entendiendo cuando leemos gentiles ahí? Chile para mí, Chile son somos las los 10 del tribus. mundo. Ah, ahí sí. Pero de aquí, Del mundo. sí, pero de aquí, gentiles, la mayoría de personas entienden gentiles como todo el mundo. Yo solo dije que andan en el mundo. Oye, la gente entiende que es todo el mundo. Aquí no está hablando de todo el mundo. Puede ser todo el mundo porque cualquiera que vaya buscando a Yahshua. Sí, pero aquí esta promesa está específicamente Para los que solo a las 10 tribus. Las 10 tribus que se fueron Exactamente, perdidas, entonces de eso se está hablando. aquí es donde está. Entonces por eso uno tiene que leer el contexto. Entonces, Oseas capítulo 1. Palabra de Jehová vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. En días de Jeroboam, que está hablando de Jeroboam, que es quién, el que tomó las 10 tribus. En días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. O sea, está el rey de Judá y está el rey de Israel. ¿Qué es lo que sucede? Hoy en día las personas cuando utilizan la palabra Israel, la utilizan en sinónimo de todo el pueblo de Dios. Israel es referente a Israel y Judá es Judá. Cuando Yeshua regrese, entonces la casa de Jacob va a ser todo Israel. Entonces estamos hablando de las 12 tribus. Por el momento, Israel es uno. Vaya, como aquí, este es Israel, este es Judá. ¿Quién está sentado en el territorio que hoy el mundo le llama Israel? Judá. Solo Judá. Quien está sentado ahí son los judíos. De ahí viene la palabra judíos. Judá, judíos. Entonces, los judíos que están en la tierra de Israel, eso sí es correctamente, políticamente está correcto, porque es la tierra de Israel, la promesa que se le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero quien está ahorita en Israel reinando no es Israel como las 12 tribus, sino simple y sencillamente Judá, que está reinando en la tierra de Israel. Entonces, ¿quién hace falta? Las 10. Faltan las 10 tribus. Y esta es la promesa, y ahora vamos a entender por qué Pablo vino a los gentiles. Que estos gentiles no es cualquier grupo de personas que él vino, sino que él entiende que ahí mismo están las 10 tribus perdidas. Y es a través de esas 10 tribus que entramos nosotros. Entonces dice, versículo 2, en el principio dice de la palabra de Jehová, por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra, ¿cuál tierra? La tierra de Israel fornica apartándose de Jehová. Versículo 3, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo.
el primogénito, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel. Dan un nombre específico, Jezreel, porque de aquí a poco, dice, yo castigaré a la casa de Jehú, es Judá, por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. O sea, cuando Oseas está hablando, todavía el reino de Israel está, porque todavía está Jeroboam, todavía no ha sido disperso. Pero aquí viene la profecía donde los va a separar. Versículo 5. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió otra vez ella y dio a luz una hija. Y le dijo Elohim, ponle por nombre Lo Ruhama. La palabra Lo es negativo, es no. Y Ruhama es misericordia. Ok, entonces Lo Ruhama quiere decir no tengo misericordia o no tendré misericordia. Lo Ruhama. Entonces dice, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Este es el nombre de la hija, Lo Ruhama. Porque no voy a tener compasión, o sea, no voy a tener misericordia de la casa de Israel, sino que los voy a remover del todo. De ahí le dice, mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Después de haber destetado a Lo Ruhama, o sea, esa es la promesa como va a salvar a Jehudá. Después de haber destetado a Lo Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Oíme bien. Y Elohim le dijo, ponle por nombre Lo Amí. Am, la palabra Am en Israel, en hebreo, es la tierra o el pueblo. Entonces Amí es una palabra plural. Entonces le dice Lo Amí. ¿Es la palabra Lo? No, negativo. Lo Amí. Entonces está diciendo no son mi pueblo. ¿A quién le está diciendo aquí no son mi pueblo? A la casa de Israel, a las 10 tribus. Así mismo es. Entonces dice, y Elohim dijo, ponle por nombre Lo Amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Ahora versículo 10, aquí viene la clave de todo esto. Con todo será el número de los hijos de Israel. Estamos hablando de las 10 tribus, como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, dice. En el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío. ¿A quién le dijo no sois pueblo mío? Les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Miren, miren qué número tenemos ahí, cuál es la cita que tiene ahora ahí. Romanos 9, 26. Entonces, ¿de quién está hablando cuando Pablo habla de gentiles? De Israel. ¿Sí vemos? Por eso el contexto es importante. El contexto es súper importante cuando nosotros leemos. Toda esta palabra, de principio a fin, trata de Israel. Y eso duele. Eso duele. Entonces dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe. ¿Ya pasó esto? No. Todavía no. Estamos esperando a que se una Judá con Israel bajo un solo jefe. Qué bonito esto para todo esto, porque aquí está Judá y Israel y aquí está el jefe cuando todos vuelvan a ser uno solo. Entonces mira lo que dice. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Y ahí mencionó 2:25 o 2, ¿qué es? ¿De qué? Donde estamos leyendo ahorita, Oseas 2:23. Ve lo que dice Oseas 2:23. Dice, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo Ruhama. ¿Quién es Lo Ruhama? Israel. Oiga bien,
o sea, en el mismo lugar donde se le dijo, no sos mi pueblo, lo a mí, ahí mismo le va a decir, son hijos del Dios viviente. Y en el mismo lugar donde se le dijo, lo Ruhama, yo no tengo misericordia de ustedes, ahí mismo va a ser que le voy a mostrar misericordia a Israel. Entonces dice, y la sembraré para mí en la tierra. ¿Quién esta la sembraré? Está hablando de Israel. Y tendré misericordia de lo Ruhama. Y diré a lo a mí, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Elohim mío. Entonces, ¿quién es el que va a decir pueblo mío? Jehová le va a decir a Israel, tú eres pueblo mío. ¿Por qué le va a decir tú eres pueblo mío? Porque le acaba de decir a Oseas, yo voy a hacer de ellos que no sean mi pueblo. Esto pasó en el tiempo de Jeroboam. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Casi 2700 años que dejaron de ser pueblo. Hasta ahorita van a volver a ser pueblo. Vamos a volver a ser pueblo porque estamos siendo llamados. Entonces, este es el contexto de Pablo, porque mira, estos versículos de aquí no vienen de la boca de Pablo. Él está simplemente mencionando una profecía. Entonces ahora tomando la profecía en contexto. Por eso cuando leemos el contexto es importante. Dice del 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. ¿Está hablando de quién? Israel. Comenzó desde el principio que somos israelitas, dice. Entonces dice, no solo de los judíos, sino de los gentiles. Literalmente, la palabra correcta aquí no solo sería, no solo de los judíos, sino de Israel. ¿Por qué? Porque ya miramos que está hablando de Judá y está hablando de la casa de Israel. Vemos el contexto de esto, ¿va? Entonces dice, como también dice en Oseas, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío. ¿Quién es el que no era pueblo mío? Israel. Porque le dijo, lo a mí, pueblo mío. Y a la no amada, amada. Y en el lugar donde les dije, vosotros no sois pueblo mío, lo a mí, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Oseas 1:10. Súper importante tener el contexto de esto, ¿eh? También Isaías clama tocante a Israel. Este es Isaías clamando ahora en contra de Israel. No de Yahudá, sino de Israel, de la tribu de Israel. Dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará, ahí la palabra del Señor es Jehová, porque Jehová ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Somorra, como Sodoma, habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes, dice. Este es Isaías 1:9. ¿Qué pues diremos? Ahora Pablo hace la pregunta, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Ahora, ¿quién es estos gentiles y quién es ese Israel?